de mi jefe, ya, estaba hablando de los recuerdos de la materia Bond que va para la próxima prueba, que sería jueves o viernes de esta semana que viene. Que estamos. Profe, otra consulta, la PEP 3, ¿para cuándo se hará la fecha aproximadamente? Porque la próxima semana es receso. Wow. Eh, a ver, déjeme, voy al calendario de mi celular. La semana del 2 de agosto es receso y después volvemos el día 9 de agosto. Y tendríamos como no más allá de 2 semanas para hacer una tercera. Claro, porque esta semana del 26 de julio, la semana de agosto es receso, la semana del 9 de agosto hay clases y sería cero la semana del 16 de agosto, porque la semana del 28 es la última. Y no sé si va a haber examen o cosas por el estilo, pero por último esa semana se deja para revisar las pruebas, porque da PEP 3, hay que tener las cosas Sí, revisadas más tardar el 28 de agosto, que es el me día sábado que ya gustaría, se termina el semestre. me gustaría en la PEP 3, por ejemplo, tener arneros y ciclones como tema de desarrollo. Ya, Porque entonces, arneros ya lo pasamos, ¿no es cierto? Sí. sí. Está en los LOA, o sea, en los correos de ellos. Existe un manualcillo de cómo se calculan arneros industriales. Están los catálogos de Metso y, y la otra Norberg, que son los que más modelos de arneros muestran y venden. O sea, tengo en ese lado toda la materia. Y ciclones tendríamos como 2 a 3 clases para pasar lo que es clasificación, eficiencia de clasificación, que es el tema que me interesa más manejar. Claro, Y tendríamos la clase, profe, de hoy día, 26 de agosto. Tendríamos la clase de mañana, que es la recuperativa, la del lunes ¿ya? pasado. Entonces tenemos la clase del 26, la del 27 de agosto. Después, de vuelta al receso, estaría la clase del 9 de agosto, del 12 de agosto. Allá damos 3 clases, 4 clases. Y la prueba PEP 2 vendría siendo como o la semana del 16, o la semana del, o sea, la semana del 21, o la del PEP 28. 3, dijiste la PEP 2, La PEP 2, o sea, la PEP 3, profe, la PEP 3, disculpe. PEP 3. Teníamos como alrededor, bueno, si se hace la semana del 21 de agosto, tendríamos 4 clases. Y si se hace la semana del 28 de agosto, tendríamos 6. Pero la del 28 de agosto es la última. Ya es cuando se cierra el semestre. Sí, no tendríamos que tenerlo la Tendría que ser semana la antes. PEP 2 la semana del 16. PEP 3. O sea, la PEP 3. Dale con la PEP 2. La PEP 3 la semana del 16 de agosto. Lo vamos a anotarlo. Y ahí obviamente confirmamos el día porque esa semana está llena de pruebas de otros ramos. Porque, bueno, tiraron todo para esa fecha. Porque la semana del 28 es para los exámenes, para la gente que se fue a examen. Bueno, en otro ramo lo hicieron así por lo menos. Y la semana del 16 la tiraron para hacer las PEP 3 y cosas así de trabajo, entonces había que consultar el día y o sea, la fecha, el día y la hora de la prueba. Bueno, Entonces, quedaría eso. Y ya prácticamente en esa semana ya no hay clases, ya prácticamente no quedan clases como para puro hacer pruebas en otro ramo. Entonces, ahí le voy a avisar la fecha y la hora de la PEP 3. Pero sería la semana del 16 de agosto. Así que ya. eso, profe. No olvidar que mañana tenemos clase a esta misma hora. Sí, mañana es recuperativa. Vale. ¿Cuánto estamos? 11 menos 2 son 9. Bueno, pero está siendo grabada Sí, la clase. ya, profe. Ya, ahí estoy tan peinado como siempre. Ya. eh,
estaba haciendo un resumen de todas las cosas que ustedes deberían de manejar para la PEP 2, que tiene base, relaciones tamaño-energía, y la relación más usada y más conocida, que es las relaciones tamaño-energía propuestas por Fred Bond allá por los 1950. Entonces, dentro de ese tema, ustedes deberían de recibir la información que viene como aporte a la prueba. Entonces, ¿cuál es esa información? Entonces, yo decía, uno, ustedes conocen la ley de Bond y todas sus restricciones. Conocen que la ley de Bond funciona exclusivamente en un entorno en las cuales él validó su forma matemática. Ese 10 work index por paréntesis 1 partido por raíz de P menos 1 partido por raíz de F, en que P y F son valores 80% pasantes, P de producto y F de alimentación. Entonces, con esos datos, ustedes tienen que plantear su condición, porque la tarea que se les va a pedir es que seleccionen un equipo industrial que sería válido para las condiciones y requerimientos que les pide el cliente. Entonces, ¿qué datos van a necesitar? Uno, obviamente, tener en una calculadora o en un Excel anotada la ley de Bond para que claramente se pueda validar y con eso conocer los kilowatt hora por tonelada que se van a requerir en reducción. En reducción. Entonces, ¿qué datos van a ir? Los datos que necesitan ustedes, uno, es tener la información de laboratorio, un work index de laboratorio. Eso va a ser una cifra que va a tener por unidades kilowatt hora por tonelada. Peladito nomás. Después de eso están los requerimientos de tamaño de alimentación y de producto, que van a ser expresados con un tamaño 80% pasante, es decir, bajo el cual está un 80% en peso de la alimentación y o del producto. Con esos datos, ustedes van a validar qué opciones de molienda van a instalar. Entonces, nuevamente, si no hay una expresión, una información expresa de que la molienda va a ser en seco, que debe ser en seco, ustedes siempre, si no está esa información que obligue a hacerlo en seco, siempre van a elegir el plan de hacerlo con pulpa, es decir, en agua. Echarle agua a la molienda para moler esa mineral en pulpa. Después de eso, si no está la expresión absolutamente obligada de decir, usted tiene que hacer un circuito abierto, es decir, el material entra al molino, se muele, ojalá todo lo que sea, y sale del molino y ya es producto final, circuito abierto. Si no está esa expresión así de clara, ustedes siempre tienen que validar la idea de decir, ya, voy a tener un sistema en circuito cerrado. Circuito cerrado. Entonces, y la tercera validación que tienen que hacer es, oiga, ¿y cuánto tonelaje pretende usted pasar? Generalmente ese valor se va a expresar en toneladas por día, pero a su vez esas toneladas por día están asociadas a los días de mantención programada que tiene la planta o la mina, de manera de que, de qué manera yo todos los días del mes puedo decir el tonelaje comprometido en el mes lo voy a dividir por 30 días, por 31 días. Entonces, de esa manera voy a tener un tonelaje meta de día. Ya hoy día tengo que pasar 25.000 toneladas. Hoy día tenemos que pasar no menos de 30.000 toneladas. ¿Ya? Ese tonelaje día va a ser expresado como una obligación y ustedes entonces van a tener que considerar que ese
tonelaje va a ser en horas efectivas. Generalmente las plantas de molienda, tienen una disponibilidad de equipos y de material, mina, todo ese tipo de cosas, del rango de un 95% ya es bastante relajado, 97% ya es más cerradito, digamos, ¿no? 95% de disponibilidad de equipo quiere decir que de las 24 horas, 95% de ellas voy a estar recibiendo material, voy a estar operando el molino y voy a estar produciendo el producto en la calidad indicada. Por el contrario, ese 5% que no lo hice, o ese 3%, si que dije que tenía un 97% de disponibilidad, ese 3% va a ser dedicado a mantención programada o para pagar la alta variabilidad que tenga en alguna parte alguien que a mí me esté afectando, a mí moliendo me esté afectando. Entonces, con todos esos datos, yo voy a definir unas toneladas por hora. Toneladas por hora. Entonces, esa va a ser mi capacidad efectiva. Capacidad efectiva es la que multiplicada por las horas del día me dan el tonelaje del día, el tonelaje mandatorio. Después de eso, ya pues, tengo que lograr perdón. Ahora sí. Ya. Entonces, después de eso, les vamos a decir, oiga, entonces, si usted tiene que pasar 30.000 toneladas por día, con una disponibilidad de 97%, entonces las toneladas por hora que necesitan van a ser 30.000 toneladas por día, 30.000 dividido por paréntesis 24 por punto 95, 97. Entonces, las toneladas del día, 30.000 dividido por 20, paréntesis 24 por punto 37, me dicen, oiga, usted tiene que pasar por hora 1.289 toneladas por hora. ¿Ya? Por favor, en la prueba no se mareen en poner una cantidad de decimales que realmente no es representativa, ¿ya? Si a mí me piden pasar 1.288,6559, ¿quién va a estar preocupado de ese tema? Basta que digan 1.290 y ok, ¿ya? Nosotros lo consideraremos que esa aproximación que ustedes han hecho es válida, así que no hay problema. Entonces, voy a la ley de Bond y la aplico. Entonces, ¿por qué? Porque conozco el Work Index, conozco que está expresado en kilowatt hora por tonelada, por una tonelada. El F80 conocido, el P80 conocido, por lo tanto yo podría calcular para una tonelada cuánto es el consumo específico. Pero resulta de que la planta que yo voy a hacer, en la cual voy a operar el molino, no es necesariamente una planta Bond. Por lo tanto, yo debo de llevar las condiciones de mi operación futura a las condiciones de Bond. Para eso ustedes tienen que hacer una pantalla. ¿Dónde tengo eso? Este. Formulario de aplicaciones Bond. Chan, chan.
¿Ya? Supongo que ustedes están viendo entonces una hoja del formulario de aplicaciones Bond, en específico la hoja 7, que habla de qué condiciones tiene para una molienda de bolas que cumplirse para hacer una aplicación Bond clásica. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque si la aplicación fuera clásica, todos los factores de las correcciones de la ley de Bond serían 1, pero eso no me consta que así sea. Entonces, debo de revisar. El Work Index, hay 2 Work Index. Un Work Index clásico, el que yo saqué del laboratorio, y un Work Index corregido, que es el corregido por las condiciones que yo pretendo operar. Entonces, aquí en el caso de bolas hay 6 condiciones que tengo que revisar. La primera de ellas dice, oiga, la molienda suya es seca o con pulpa. Entonces, la molienda que voy a hacer yo, lo he propuesto y conversado con ustedes, va a ser una molienda con pulpa. Por lo tanto, con pulpa vale 1. Ese factor va a costar ese valor, 1. Si fuese seca, que lo dice el problema claramente, oiga, el material que usted está moliendo no puede estar en contacto con humedad, con agua, porque reacciona químicamente, porque reacciona físicamente, porque pasa algo, entonces usted no puede hacerlo con agua, sino que tiene y debe hacerlo en seco. Eso haría que el Work Index se multiplicara en el primer factor por 1,3. Imagínense, un 30% más de energía exclusivamente por tener que hacerlo en seco. El segundo factor de Bond es el circuito en el cual ustedes van a instalar su molino. Circuito abierto o cerrado. Un circuito cerrado es en que el material entra al molino, el molino lo procesa, sale por el otro lado del molino, cae en una cuba, y en esa cuba hay un clasificador de tamaño. El clasificador de tamaño revisa las partículas y dice, ya, estas de aquí son finas, salen del proceso, y estas de acá son gruesas y deben volver nuevamente al molino. Ese tonelaje que vuelve nuevamente al molino se llama tonelaje recirculado. O posteriormente, cuando divido ese tonelaje por el tonelaje de la alimentación, tengo lo que se llama el porciento de recirculación, o carga recirculada, o porciento de recirculación. Claro, no es más nombre. Pero, si su cliente dijera, no, sabe, yo no quiero colocar un clasificador, quiero que el producto del molino tenga ya un 80% de mi valor producto. ¿Ya? Que ese P80 que le estoy pidiendo ese P80 va a significar, qué sé yo, 210 micrones o algún valor, digamos. ¿Ya? Que ese valor se logre un 80% en el producto. Entonces ahí el valor sería 1,2. ¿Ya? 20% más de energía para que el molino, solamente pasando el material por dentro, no siendo ese material revisado por ningún clasificador, salga como producto final de esa etapa de molienda un 80% en el tamaño esperado. ¿Ya? Obviamente no queremos hacer ese plan. Nosotros siempre vamos a tratar de operar con un clasificador. Así que nuestro valor va a ser un 1 nuevamente. Después, el tercer factor habla del diámetro del molino. El diámetro del molino es la palabra clave dentro del molino. Es directamente una razón de capacidad. ¿Ya? Molinos de diámetro más grande rompen más material, porque son más impactivos, porque caben más bolas adentro, porque demandan más energía, porque como son más de mayor diámetro, tienen más torque que aplicar al material y a las bolas, y dejar caer bolas desde más distancia,
Por lo tanto, más velocidad, velocidad por masa es momentum, es la fuerza con que estoy pegándole una bola contra el revestimiento y en el medio el mineral, ¿ya? Entonces, esa es una cosa que necesito manejar. Entonces, Bond dice, mire, cuando yo partí con este tema, todos mis molinos eran de 8 pies de diámetro. 8 pies de diámetro. Nuevamente, un pie son 30 centímetros, así que 3 por 8, 24, son 2 metros 40 de diámetro. En la actualidad, un molino de ese porte, muy chico, muy chico. En ese tiempo, los molinos y las tapas de los molinos se hacían fundidas, ¿ya? El mineral de hierro se reduce, porque está en estado oxidado, por lo tanto yo lo quiero pasar a ser fierro metálico en un alto horno, y en el alto horno le llega mucha cantidad de carbono. Esa alta cantidad de carbono le permite bajar su punto de fusión, porque el fierro solo tiene un punto de fusión de 1583 grados de Celsius. 1583, 1600 grados. Es de un color blanco, esa es pura energía el acero fundido, el hierro fundido. Entonces, se le baja el punto de fusión agregándole carbono. Pero a su vez, ese agregar carbono le hace perder propiedades mecánicas, lo pone frágil, ¿ya? Si yo a ese fierro puro le pongo hasta, qué sé yo, un 1% de carbono o un 0,9% de carbono, ya todavía digo, oh, acabo de tener un acero 1090. Un acero 1090 quiere decir yo soy un acero que además de otras mínimas cantidades tengo un 0,9% de carbono. Y ese 0,9% de carbono me permite darle propiedades de temple, de revenido, lo puedo endurecer y ablandar, mil cosas. Acero, el acero, muy bueno, muy buen compañero. Pero esos 1500 grados, 1600 grados, me cuesta lograrlo, no sale fácil, ni hace una operación insegura. Entonces, la manera como se pasa de una fundición de bajo punto de fusión a algo parecido a un acero, que se llaman fundiciones nodulares o fundiciones grises o fundición con distintos nombres, eso me vuelve a tener un acero posible de ser golpeado sin que se quiebre, de ser forjado, de maquinarlo, de meterlo mecánicamente a darle formas. Por lo tanto, los tamaños más grandes que yo podía hace 80 años atrás o 100 años atrás, que yo podía fundir, eran tapas de un molino de 2,4, 8 pies, 2,4 metros de diámetro. Por lo tanto, la gran cantidad de molinos que Bond vendió él como vendedor de molinos de la Alice, eran molinos de 8 pies, por lo tanto sus clientes principales tenían ese tipo de molinos y en base al benchmarking que hizo de sus clientes, él llegó a estas conclusiones. Entonces él dice, mire, si usted está ocupando un molino de 8 pies, entonces colóquele uno, porque esa es la condición Bond. Pero hay otras condiciones. Si el diámetro es distinto de 8 pies, ¿eh? Pero menor que 12,5 pies, entonces use una función para determinar el FT, que es 8 dividido por el diámetro del molino, y ese resultado elevado a 0,2. ¿Ya? Entonces ahí le va a ir dando un valor menor que 1.
¿ya? Porque 8 dividido por 10 ya le va a dar un valor menor que 1, obviamente, y al elevado a 0,2 le queda un valor menor que 1 también. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué al tener un molino de más diámetro, Bond dice ocupar menos energía? Bueno, la respuesta que uno de ustedes está pensando es correcto. Los molinos más grandes permiten levantar la bola más arriba, golpear mejor el material, tienen más capacidad, son más eficientes. Entonces, los molinos que Bond toma en cuenta en este tiempo dice, mire, yo el resto de factores, todo el resto de factores son mayores que 1. Siempre voy necesitando más energía y no me quiero, ¿ya? Por lo tanto, si usted va teniendo un molino más grande, el diámetro del molino está pagando por dar más energía y poder lograr los requerimientos que los demás condiciones están haciendo. Pero Bond advierte algo. Yo no quiero que usted, por tener un molino más grande, vaya a tener un valor menor tan importante que me vaya a contrarrestar todas las otras alzas que había propuesto. Por ejemplo, el 1,2 del 80%, tenía que ser en molienda seca por 1,3. Imagínense, todos esos valores, al ser multiplicados entre sí, van a ir dando cada vez un valor más grande, y sin embargo, al pasar por el F3, que ustedes digan, oye, yo quiero tener un molino de 16 pies de diámetro. Entonces, el 8, calculémoslo al tiro. Si alguien se me ocurre poner uno de 16, sería 8 dividido por 16, obviamente, medio, elevado a 0,2, 0,87. Entonces, todos los otros valores que tenía, que eran mucho más grandes que 1, a multiplicarlo por el 0,87, ¡pum!, se me bajan. Entonces, Bond dice, no, no quiero que eso pase. Entonces dice, ok, ocupe usted la función 8 dividido por d elevado a 0,2 si el diámetro es menor que 12,5. Pero si su diámetro es mayor que 12,5, estoy en el límite, es un mayor o igual que 12,5, el valor más chico que puede tomar el F3 es 0,914. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene de esto de importante? Ya sabemos entonces que molinos más grandes son más eficientes, pero Bond no quiere que por usted colocar un molino más grande, eso vaya a influir en tapar la energía que necesitaba por las otras condiciones. Por lo tanto, el valor más chico que van a poder poner en el F3 es 0,914. Entonces, ¿cómo van a operar ustedes? Ustedes generalmente no están en la idea de decir, oye, quiero un molinito ahí, no sé, pues, mira que me dé unas 10 toneladas por hora. No, esa es una planta del compadre Lucho, tendrá ese molino. Pero realmente en las grandes plantas siempre quiero tener un molino de mucha más capacidad que 20 toneladas por hora. Por lo tanto, si ustedes empiezan a buscar las capacidades asociadas a los molinos, se van a encontrar que todos los molinos, si ustedes pretenden pasar sobre 100 toneladas por hora, lo que no es demasiado ni muy poco tampoco, sobre 100 toneladas por hora, los molinos deberán ser siempre mayores que 12,5 pies. ¿Ya? Eso hace de que ustedes podrían partir diciendo, mire, quiero un F3 igual a 0,914, porque yo de seguro, con la cantidad de toneladas que voy a pasar, de seguro voy a hacer en un molino mayor que 12,5 pies. Los molinos de 12,5 pies eran
comillas, grandes molinos, pero hace 60, 70 años atrás. Después siempre fueron más grandes que eso. ¿Ya? Después de eso, entonces el F3, generalmente, primero revisar cuál es el tonelaje que están pasando y si ese tonelaje es más allá de, por ejemplo, 100 toneladas por hora, que quiere decir, ¿cuánto? 2.400 toneladas al día. Poner 0,914 porque ese molino deberá ser mayor que 12,5 pies. Después el F4, me parece que son 6 factores. En el F4 dice, mire, yo, Bond, habla Bond dice, cuando fui a mi cliente, yo noté que había un cierto tamaño óptimo para alimentar a los molinos de bolas. Ese tamaño óptimo era del orden de 4.000 por la raíz cuadrada de 13 partido por el Work Index. 4.000 por la raíz de 13 dividido por el Work Index. Si esa condición se da, si el F80 mío es menor o igual que ese F óptimo, maravilloso, maravilloso. Póngale uno nomás ahí. Pero si esa condición no se da, porque ojo, que para tener ese valor F óptimo menor que 4.000 por raíz de 13 partido por Work Index, significa que hay una operación arriba del molino de bolas que está haciendo también su reducción. Podría decir que ese molino de bolas está recibiendo la molienda de un sago, o que ese molino de bolas estuviese recibiendo la molienda de un molino de barras que está mejorando la calidad de alimentación para el bola, o él mejorando su calidad de producto, produciendo un tamaño aceptablemente fino. Entonces, por eso podría ser logrado. Pero de modo general, una planta de chancado común y corriente le cuesta llegar a ese F óptimo. Por lo tanto, Bond dice, en ese caso, usted tiene que calcular esta ecuación. El F3 igual a, paréntesis, razón de reducción más, paréntesis, Work Index menos 7. Este es el Work Index del laboratorio. Work Index menos 7 por, paréntesis, F80 menos F óptimo, que ustedes calcularon aquí abajo, dividido por F óptimo, y toda esta parte de aquí arriba, dividido por razón de reducción. ¿Ya? Entonces, razón de reducción más, paréntesis, Work Index menos 7 por F80 menos F óptimo, eso en paréntesis, cierro paréntesis, dividido por F óptimo, cierro paréntesis, hago esta multiplicación de los paréntesis que están arriba, le sumo la razón de reducción y al producto de todo eso lo divido por la razón de reducción. La razón de reducción, no olvidarse siempre, F partido por P. Ya, pues. Cosas importantes. Aquí en el cálculo no poner atención para evitar equívocos. En general, todos los Fs son aceptablemente mayores que 1. Si aparece un 10, está malo. Si aparece un 5,3, está mal. Si aparece un 1,9, revisarlo. ¿Ya? Pero en general, todos los F no son excesivamente mayores que 1. No lo son. Por lo tanto, revisen. Después de eso, dice, oiga, ¿y cómo está la fineza del producto? Porque Juan dice, mire, si la fineza es más grande que 74 micrones, 74 micrones es la malla 200. ¿Ya? Entonces, si ustedes le dicen, no, malla 200 es muy fina para mí, mira, con que esté bajo 105 micrones, el 80% bajo 105 micrones, estoy re bien, tengo la recuperación que deseo. Entonces aplico Bond nuevamente. Bond dice, póngale un 1 al valor de
el F5, si el P80, que usted me dice es 105, es mayor a 74 micrones, como 105 es mayor que 74 realmente, ese valor, el F5, va a ser un 1. Pero si ustedes dicen, no, sabes que realmente el material no se libera bien y que necesito molerlo más fino porque si no hay una asociación mineralógica en que el que está asociado me lo castigan. ¿Ya? Imagínense que el otro lado sea una argentita, o sea, una enargita, cobre arsénico, o tenga un componente venenoso, lo que fuere. Entonces, no, tengo que moler más fino, tengo que moler del orden de los 60 micrones. Ups. Entonces, aquí me van a decir 60, el P80 es 60 micrones. 60 micrones es menor que 74 micrones. Por lo tanto, usted tiene que aplicar esta fórmula. F5 igual a P80, 50 micrones, más 10.3, cierro paréntesis, calculo, dividido por paréntesis 1.145 por el P80, los 50 micrones. Entonces, nuevamente, este valor deberá ser, todos los valores tienen que ser positivos, ¿eh? No debe haber ningún negativo. Tiene que ser todos los valores tienen que ser entonces solo ligeramente mayores que 1. Después viene el F6. El F7 es solo válido para molinos de barra, así que en este caso de bola vamos a manejar siempre ahí un 1. Entonces, comparar razones de reducción. Razones de reducción quiere decir F partido por P. ¿Cuánto F partido por P? Entonces, eso debiera ser un valor a veces súper grande, porque F generalmente van a ser miles de micrones, ¿ya? 6.000 micrones, 3.000 micrones, dividido por P, y P va a ser como 100 o 200 ya grandote, o 105. Entonces, esos valores de miles dividido por unidades o decenas me da siempre una razón de reducción alta. Así es lo que yo espero. Pero él dice, entonces él dice, bien, la razón de reducción póngale 1 si la razón de reducción es mayor que 6. Lo más probable es que siempre esa razón de reducción va a ser mayor que 6. Pero ¿cuándo va a ser tan poco la razón de reducción? Pues te da la idea que, por ejemplo, en los chancadores, muchas veces la razón de reducción es menor que 6, porque una roca de este porte, yo no la logro hacer así de chiquitita. Esta roca, que para un chancador primario, se va a partir en 2 o en 3 o en 4, y ya tengo una razón de reducción con mucho 4. Entonces, ya, ok, un chancador. ¿Y cuándo un molino? Cuando la entrada y la alimentación son reparecidas. ¿Ya? ¿Y cuándo pasa eso? Cuando, por ejemplo, yo estoy moliendo relaves o escorias o algo de ese porte. ¿Ya? Cuando estoy moliendo relaves, ¿por qué estoy moliendo relaves? ¿Por qué estoy moliendo relaves? Estoy moliendo relaves porque relaves viejos de hace 100 años atrás, todavía no se inventaba la flotación con espuma. Hace 100 o 110 años atrás, el viejo molía muy pobremente. Al final en el molino adicionaba aceite mineral. Entonces salía del molino
salía una pulpa, pero que no era de agua, sino que era de aceite. Entonces, en esa pulpa se pegaban al aceite todos los sulfuros. A los sulfuros les gusta arrancarse del agua. Por lo tanto, si había aceite por ahí, una pelotita de aceite, una burbujita de aceite, se echaban en agua, se echaba todo el producto del molino. Acuérdense que el producto del molino venía con aceite. Entonces, el producto del molino, con aceite y todo, se echaba en una celda, se adicionaba aire por abajo con un compresor y subían todas las burbujitas. Y cuando una burbujita chocaba con una gotita de aceite, la gotita de aceite se pegaba a otra gotita de aceite. Y por último, si no tenían ese procedimiento, simplemente vaciaban la pulpa, con el aceite incluido, y la dejaban en una piscina que se separaran por fase. De modo tal, entonces formaba una fase de roca con agua mojada y una fase de capa de aceite con sulfuro metálico también interno. Entonces, después venía un viejo, retiraba la capa de aceite y sacaba entonces los sulfuros de esa manera. Finalmente eso se filtraba y sacaban entonces un concentrado. Y fíjense que pese a lo primitivo del plan, los concentrados no eran horrorosos como debería serlo, sino que tenían recuperaciones de sobre 70-75% de recuperación del sulfuro que ellos pretendían recoger. Además que en ese tiempo las concentraciones que traían las alimentaciones eran altas, el tipo de mineral no se explotaba principalmente pórfido, sino que eran mantos de alta ley, así que era un mundo distinto. Pero eso hizo de que en los lugares donde hay relaves de más de 60 años de antigüedad, los procedimientos que habían para recuperar ese cobre sulfurado eran pobres. Por lo tanto, se obtenían leyes de 0,04, 0,5, 0,5, 0,6% de cobre en un relave. ¿Ya? Hoy día eso sería, de ese tipo. Pero en ese tiempo era, si daba la recuperación, eso era entonces lo que había que sacar. Entonces, en esos relaves viejos que hoy día se encuentran, dice, el viejo dice, oye, mira, si tengo un relave que viene, está molidito y esto. Entonces hay que pasarlo por un molino para limpiarle la carita al sulfuro nomás y lo tiramos a flotar. Pero resulta que en moler un poco ese sulfuro, que ya era de un tamaño chiquitito, en hacerlo más chiquitito, pero con la carita limpia, esa partícula de sulfuro, me cuesta, porque moler un fino ya entra a ser un problema probabilístico de que yo logre pescar esa partícula chiquitita y chocarla entre dos bolas o bola con pared de molino y lograrla romper. Entonces, las necesidades de energía de moler fino a más fino son súper grandes, súper grandes. Por lo tanto, ahí dice, mire, si su razón de reducción es menor que 6, va a tener que calcular el F6 como 20 por razón de reducción menos 1,35 más 2,6, ese es todo el numerador, dividido por el siguiente denominador, 20 por razón de reducción menos 1,35. ¿Ya? Entonces ahí probablemente también va a dar un número aceptablemente grande, pero revisen los números. Si le da, aparece un 25, está malo. Nunca tan grande. Entonces, con todos estos valores calculados, ustedes van a ir a ustedes van a calcular la ecuación de Bond
y van a poder calcular entonces una, que no lo tengo aquí, lo tengo en un Excel que me parece que ustedes ya están manejando. Ustedes van a lograr tener entonces el consumo unitario quiere decir por tonelada, entonces en kilowatt hora por tonelada. Bond sigue dando la pauta, de decir, ya, este de aquí entonces va a ser el consumo en reducción. Ahora usted expréselo por todas las toneladas que quiere pasar. Entonces, nosotros hemos desarrollado, nosotros porque incluyo a la gente de mis ayudantes, hemos desarrollado el tema de dos maneras. Uno, por molino, es decir, y por hora de emisión. Lo hemos desarrollado por el método de por hora o por tonelaje día. Entonces, dentro de ese plan, en el por hora, está a decir cuántas toneladas tengo que pasar, toneladas efectivas, y multiplicar ese valor por ese Work Index ahora corregido. A ese valor, Bond dice, oiga, a este valor ocupe como factor de seguridad un 0,95, que eso lo da Bond. O sea, al valor que le resulte de multiplicar el valor de Work Index corregido por el número de toneladas a pasar, ya sea por hora o por día, eso les va a dar un tremendo pedazo de valor, lo van a dividir por 0,95. Y eso entonces va a ser, si es que es por hora, la cantidad de kilowatt por hora gastado en moler esa cantidad de toneladas. ¿Ya? Así de claro. Como está en kilowatts, yo lo multiplico eso por 1.341. Eso está en el Excel que no le estoy mostrando en este rato. Y lo voy a pasar a HP. Con ese valor de HP, yo voy a entrar, ese es el valor de PE que dice aquí, es el valor de la cantidad de electricidad expresa, de energía, que voy a estar necesitando por hora en ese molino. Pero ese molino, por otro lado, lo quiero igualar. Uno es la energía la que calculamos recién, es la energía de reducción. Quiero igual poner aquí cuál es la energía que me va a entregar un molino rotatorio al ser operado de la manera como yo lo quiera operar. Entonces, una vez que tenga estas dos cosas, las iguales, voy a poder despejar el D elevado a 3,5 que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, voy a tener aquí potencia eléctrica igual a, ahora estas condiciones operacionales las voy a poner yo también. Yo, porque yo soy el que voy a hacerle la propuesta a la planta, es decir, este es el molino que ustedes necesitan para esa ampliación. Entonces, KB va a significar, esto que está aquí, el tipo de molino. El tipo de molino va a ser un molino de bola, que va a ser con agua, molienda húmeda, que va a operar por overflow, que está acá. ¿Por qué? Porque todos los molinos operan así. ¿Y por qué no hago mejor de esto de acá con parrilla? Porque con parrilla la única ventaja que tienen es que preclasifican ligeramente mejor los gruesos. Pero si ustedes tienen una cuba, si ustedes posteriormente van a clasificar por ciclones, ¿y cuál es el contra que tienen? Porque ese eran los a favores. El en contra que tienen los molinos de parrilla es que cuando las parrillas se van gastando, bueno, una parte de eso, cuando la parrilla se desgasta, esta abertura que está aquí se va haciendo cachito más grande. Y las bolas en el tiempo se van haciendo cachito más fino. Y en algún momento, entonces, esas bolas o bolas partidas se
quedan insertas en la parrilla y me van perdiendo capacidad del molino, no porque estén insertas en la parrilla, sino porque tiene menor evacuación. Entonces el molino se ve más lleno, pesa más, toma más potencia, pero es exclusivamente porque el material que yo estoy entrando no está saliendo en la misma cantidad. Entonces tengo que bajar el tonelaje para que tanto entre como tanto salga. ¿Y por qué no está saliendo lo mismo? Ah, porque tenemos las parrillas tapadas. Ops, problema. ¿Ya? Entonces ese KB, el valor recomendado de usar es este que está aquí. Un molino de bolas húmedo, no en seco, que descarga por rebalse, este tipo de molino. Y el valor que voy a colocar aquí es el 4,365 por 10 elevado a menos 5, ese valor. Este valor de aquí está en incógnita. Necesito saber qué valor va a tener este para que me dé este valor que corresponde a la HP de reducción. El VP es el volumen interno cargado con bolas. Nuevamente, yo les había dicho que corrigieran este valor de 40 a 50, porque los actuales molinos, obviamente, no se puede poner un valor tan alto de llenado. Y ese valor hoy día va entre 32 y 35, ¿ya? O 37 si el molino es más chico. Entonces yo coloco ahí eso, 32, 37, ahí. Y lo leo a .461. El porciento de la velocidad crítica, acordarse de que el porciento de la velocidad crítica es un valor porcentual. Dicen, mire, a esta velocidad crítica, que está expresada en RPM, supongamos que la velocidad crítica sean 12 RPM. ¿Qué quiere decir velocidad crítica igual a 12 RPM? Quiere decir que a 12 RPM el molino va a estar centrifugado, va a estar toda la carga pegada en sus paredes. Cuando pase eso, es el inicio de un gran problema operacional. Por lo tanto, yo no quiero llegar a ese punto operacional. Simplemente cuando pase eso, voy a tener un gran lío. Por lo tanto, yo quiero operar asegurándome de no llegar a ese valor, a un valor de, con mucho, un 80%, ¿no? Un 75 a 80% poner ahí. Entonces, SCS, si es que el vendedor dice, oiga, y los molinos que nosotros le ofrecemos van entre 75 y 82% de velocidad crítica, bueno, elijan el más alto. Elijan el más alto. Esos valores están mandados por los PLCs que comandan la energía del molino, por lo tanto, él se va a encargar de nunca subir más allá de la velocidad que ustedes han propuesto. Finalmente, la razón LD, ustedes van a ir a un catálogo de vendedores y van a empezar a dividir largo, diámetro, largo, diámetro, largo, diámetro. Y van a encontrar entonces que hay un cierto valor que ¿por qué no podría ser? Entonces llegan y por primera vez, como primera intención, colocan ahí el valor que más se repite. Podría ser 1,5, 1,6, 1,62. ¿Ya? Quiere decir que el largo es 1,6 veces más grande que el diámetro. ¿Ya? En los molinos rotatorios de molienda común y corriente, no molienda sal, esa es la condición general. Solo que exclusivamente en la molienda sal, el diámetro es más largo, es más grande que el largo. ¿Ya? Exclusivamente lo sal. Pero en un molino común y corriente, ese mundo es ese que está ahí. ¿Ya? Y con eso entonces van a lograr despejar este D, que era la única incógnita que teníamos. Al despejar este D, que es dividir esta cantidad de HP, generalmente varios miles de esos valores, varios miles de HP, dividido por este otro valor, dividido por este otro valor, dividido por este otro valor, y dividido por la razón LD, van a quedar entonces un LD elevado a 3,5. Le sacan raíz 3,5 a ese valor
y le va a aparecer el diámetro calculado en pies. ¿Ya? Ese diámetro, imagínense que sea un 18,3 pies. ¿No? Pero 18,3 pies no existen en esos molinos. Van a ir al catálogo de 18,3, no están 18. Hay de 18 y hay de, pongámosle 20. Entonces, oiga, jefe, ¿tenemos de 18 o de 20? ¿Cuál? Y el calculado es 18,3. ¿Cuál le ponemos? Entonces, ahí nuevamente el buen sentido dirá que siempre elegir el valor mayor, porque los costos de capital no van a ser espectaculares y las posibilidades de optimizar esa operación sí son posibles de lograr. Entonces, le van a alguien decir, ya, operemos el plan, a ver, calcula el plan de un molino de 20 pies. Entonces, algo ha cambiado en Bond para decir, con 20 pies yo voy a tener un nuevo valor aquí. No, porque yo tenía ya a firme el valor 0,914, que era lo único que cambiaba. Todas las otras cosas dependen del mineral o de mi operación. Por lo tanto, el PE va a estar estable en el plan este de cambiarme del 18,3 a 20. Pero este va a cambiar, porque en vez de ser 18,3 va a ser 20. Y este probablemente no va a ser el 1,6 que tenía, sino que el valor que está asociado a 20. Pongámosle que sea, qué sé yo, 1,5. ¿Ya? Entonces cambio lo que cambiaron porque yo cambié el diámetro. Ese y este. Eso hace que mi potencia eléctrica disponible por el molino, acuérdense que tenía aquí razón de potencia por reducción y potencia por molino. Cuando estos eran iguales, me salió el diámetro 18,3. Pero ahora opté por decir, no quiero el 18,3, quiero uno de 20. Entonces tengo más HP aquí en este lado, donde está el molino. Y mis requerimientos eran cachito menos. Entonces con este exceso que tengo, puedo preguntarle, hacer el paso inverso, y puedo preguntarle ahora a las ecuaciones, decirle, oye, dado que tengo más energía en este lado, ¿cuánta más capacidad podría pasar yo? ¿Ya? Y con eso entonces va a salir que la nueva capacidad con el nuevo molino, me faltó decir otra cosa, el valor de pasar de 18,3 que se llamaba diámetro calculado, ustedes pasan a definir, no, voy a ocupar 20, que es mayor que 18,3. Entonces ese valor se va a llamar el diámetro comercial. Ojo con ese cuento porque no van ustedes a postular el valor calculado, sino que van a postular el valor comercial. Al valor comercial que tiene más disponibilidad de energía, se le asocia también una mayor capacidad de tonelaje a tratar. Calcularlo también. Entonces hay una holgura por molino más grande. Cuando tengo ese molino, tengo que preocuparme entonces de los otros pequeños detalles que están asociados a tener el molino, porque ya, ok, el molino lo compré. Necesito saber con qué bola los voy a cargar. Entonces, las bolas, como ya me parece les he contado, las bolas dentro del molino son de distintos diámetros. Lamentablemente aquí se ven todas muy iguales, pero en la realidad aquí debería haber un diámetro de bola lo más grande posible, que esa fue la bola que se cargó en la mañana, la más inmediata. Pero si a esa misma bola le pregunto, oye, ¿qué diámetro tienes ahora?
después de una semana, no, si me he desgastado harto, dice la bola, ¿ya? Y realmente esa bola que era de este porte, después de una semana ya se ve de este porte. Después de 2 semanas ya se ve de este porte. Y así, la vida de la bola va entonces siendo cada vez más chiquitita por desgaste. Como esa bola chica va perdiendo capacidad de impacto, va cambiando la capacidad de tamaños interbolas, porque el mineral se va a los espacios que dejan interbolas. Entonces, si las bolas van todas desgastándose, desicándose los tamaños, resulta de que ahí, entonces, no estoy manteniendo la idea de que los tamaños sean distintos. Tengo que, por primera vez, cargar entonces la bola grande y después una supuesta bola de desgaste en equilibrio. Una más chiquitita, una más chiquitita, una más chiquitita. Estas bolas más chiquititas son la idea de representar la vida de esta bola grande a través del tiempo y que yo mantenga esta familia de bolas desde la más grande a la más chica dentro del molino, que es la condición útil. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo todo eso? Bond, gentileza de este cálculo, Bond dice, mire, la bola más grande que usted tiene que echar al molino que acaba de comprar está dada por esta fórmula. Bola expresada en pulgadas, es igual a F80 que está entrando al molino dividido por K. Pero el valor de K, ¿qué es lo que es K? Dice, si usted tiene un molino que está moliendo con pulpa, en circuito abierto o cerrado y descarga por rebalse, sí, ese soy yo. Yo estoy moliendo con pulpa en circuito cerrado y descarga por rebalse. Entonces coloque acá 350. Ese valor de K va a ser 350. Si el molino que eligió no es por rebalse, sino que por diafragma, ocupe 330. Si el molino circuito abierto o cerrado, descarga por parrilla o diafragma, pero es seca la molienda, coloque 385. ¿Ya? Eso. Y a ese resultado, sáquele raíz, este que está aquí. Multiplíquelo por, a este lado, hay la densidad del sólido. La densidad de nuestros sólidos son del rango 2,6 por abajo, 2,75 por arriba. ¿Ya? Eso corresponde a una roca andesítica, dacitas, cosas de ese tipo, que son las que están dentro de la gran mayoría de nuestros yacimientos. Por el Work Index calculado de laboratorio, ojo con eso, voy a hablar al tiro de eso. Dividido todo eso, el producto de los dos de arriba, dividido por el porcentaje de la velocidad crítica. ¿Cuál? ¿Este que está aquí? Sí, ese que está aquí. Entonces, si usted dijo que quería un 80% de la velocidad crítica, coloque ahí 80%. Por la raíz cuadrada del diámetro del molino. Si usted elige un molino de 20, la raíz de 20. Todo ese resultado de aquí, elévelo a 0.34 y le va a salir un valor de B expresado en pulgadas. Les cuento, las bolas van originalmente entre 1, pero en la actualidad creo que las bolas más chicas puede ser 1,5 pulgadas y la más grande, que son también a pedido, son de 6 pulgadas, que ocupan los molinos SAG cuando están recibiendo material también muy grande. Pero un molino que recibe una alimentación en el rango de media pulgada, un 80% bajo 7.000 micrones por ahí, necesita con mucho una bola de 4 pulgadas de diámetro y algo así, o 3 pulgadas. Si le sale el 2,8 que coloco, el que sea mayor, es decir, la bola de 3.
lo que les quería contar era de que originalmente esta ecuación fue puesta por Bond. Después, muchas veces se notaba que la bola quedaba chica, ¿ya? Ustedes hacían este cálculo y les salía, por ejemplo, una bola de comercial de 2,5. Pero ustedes daban cuenta de que el molino no era capaz de moler partículas grandes con esa bola tan chica. Entonces de ahí sale la idea que uno puede corregir este valor de bola máxima colocando aquí de work index el work index corregido, no el de laboratorio, ¿ya? No el de laboratorio. Entonces, al tener aquí un valor más grande, les da una bola de tamaño mayor. Y después de eso, estaba la idea de decir, ya, pues, me queda claro entonces que yo voy a ocupar bola de, supongamos, 3,5. 3,5. Abajo está en pulgadas y arriba está en milímetros. Pulgadas, milímetros. Entonces, volviendo nuevamente arriba. ¿Se acuerdan que en alguna parte, esa, dice, la carga de bolas nuevas contenida en un molino de bola puede ser estimada a partir de la siguiente expresión? El volumen del molino ocupado con bolas. ¿Cuál es ese? Ah, este que está aquí. Si ustedes decían que era un 35%, entonces aquí va a entrar, pero va a entrar como fracción. Ojo con eso. Entonces aquí voy a colocar un 0,35 por la razón largo diámetro, en que sabemos que el diámetro es 20 pies. Opero esto dividido por 8,4 y me salen las toneladas totales de bolas que voy a necesitar. Supongamos que un molino de 20 lleno hasta un 35% de su volumen con bolas me dé 190, estoy mintiendo quizá, me dé 190 toneladas totales de bolas. ¿Ya? 190 toneladas. Por lo tanto, la primera vez que ese molino está echándose a andar, yo no puedo echar 190 toneladas de bolas de 3,5. No puedo, está prohibido. Sino que tengo que cargarlo, la primera vez, cargarlo con el collar que está aquí. Entonces, este de aquí son los porcientos retenidos en cada bola. Entonces aquí dice, mire, si usted tiene que cargar el collar de 3,5 y lo que tiene que comprar son 190 toneladas, 24% de esas 190 tiene que comprarla en bola de 3,5. ¿Ya? 38% del total tiene que comprarlo en bola de 3. 20,1, 20,5 o 20% de ese 190 toneladas va a comprar en bola de 2,5 pulgadas. En 2 pulgadas va a comprar 11, en 1,5 va a comprar, y lo más probable es que esto ya va a salir muy caro comprar bolas chicas. Entonces voy a poner las dos que están ahí, últimas, las voy a sumar. Estoy en 5, 6. Y un 6% en peso de las 190 toneladas las voy a comprar en bola de 1,5. La primera vez. Entonces yo voy a ir echando bolas, mineral, agua junto con el mineral, echar a andar el molino. Ese es mi punto cero, ese es el instante cero de vida operativa de ese molino. Ojalá lo más frecuentemente posible, con frecuencia, por ejemplo, ojalá turno a turno, pero lo más frecuente es hacerlo día por día, con respecto al día pasado. Yo recargue la bola más grande. ¿Y cuánto de bola grande le he hecho para compensar toda la pérdida? Resulta de que
cuando yo no cargo bola frecuentemente, el nivel del molino va bajando. Al bajar el nivel, también baja la potencia que demanda ese molino. Entonces, para mantener el nivel, y por lo tanto mantener la potencia, yo tengo que calcular qué tasa de desgaste tiene ese molino con respecto a esas bolas y a ese mineral. Entonces, una de las maneras de de obtener ese balance es conocer los gramos por tonelada de acero por tonelada molida. Entonces yo sé que si lo cargo diariamente un tarro completo, ¿cuánto es un tarro completo? Ponme tú 8 toneladas de bola de acero. ¿De qué tamaño? De la más grande. ¿Cuál era ese? 3,5. Entonces, un tarro de bolas de 3,5, que significa 8 o 9 toneladas, debo cargarlo diariamente. Y ese va a significar que estoy gastando entonces 8 toneladas de acero por, ¿cuánto fue el tonelaje que pasamos? Supongamos que ese molinillo pasó 3.800 toneladas en el día. Un pedazo de molino, un buen pedazo de tratamiento. Entonces son 8 dividido por 3.800. Esos son toneladas por toneladas, pero quiero toneladas de acero dividido por toneladas de mineral tratado en el día. Me sale 2,1 por 10 elevado a menos 3, pero eso lo voy a multiplicar . Ya, pero esas eran toneladas de acero. Yo quiero tener los gramos de acero por tonelada tratada. Entonces divido los 8 toneladas. 8 toneladas son 8 millones de gramos. Y los 8 millones de gramos dividido por los 3.800 toneladas de mineral da 210 gramos por tonelada. ¿No? Gastó poco, quiere decir eso. Los consumos de acero expresados en gramos por tonelada para mantener el nivel dentro del molino y que a su vez eso me dé la mantención del nivel de energía que el molino está gastando, se expresa en el rango de 110 por abajo, muy poco gastó, hasta 600, 700, cuando el mineral es duro, abrasivo, ¿ah?, de alto desgaste. Los de consumo de acero pueden ser tan altos como 800 gramos de acero por tonelada. Eso quiere decir que consume casi 1 kilo por tonelada tratada. Entonces uno ve una bola y dice, pero ¿cómo se puede desgastar esto? Pero cuando lo multiplicas por miles de toneladas, te das cuenta que realmente son un montón el desgaste que tiene el molino. Y no solo las bolas se desgastan, sino que también el revestimiento y además la molienda del molino. Todo eso está directamente relacionado con la cantidad de energía que estás usando. ¿Ya? El resumen, entonces, me faltó colocar esos valores. Lo que yo pretendía hoy día, era cambiarles de chip y decir, bueno, ya el molino molió, compramos el mejor molino,
le pusimos el mejor nivel de bola, lo estamos operando a la mejor velocidad. Sabemos mantener el nivel de bolas dentro del molino. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Me falta confirmar que realmente el molino está entregando el producto en el rango deseado. Para eso entonces tengo que ir a la etapa siguiente, que se llama la clasificación. La clasificación, ustedes vieron el tema de clasificación, primero que clasificamos fueron los arneros. Entonces quiero. Quiero cambiarme. Los separadores de tamaños se clasifican de acuerdo al tamaño de las partículas de alimentación en arneros, usados para la separación de partículas gruesas, principalmente en chancado. Se utiliza de preferencia en materiales secos. ¿Logran ver lo que estoy viendo yo? ¿No? Utilizados para la separación de partículas de menor tamaño. Sí, profe. Se utiliza generalmente en materiales que se procesan en forma de pulpas. En ambos casos, el criterio consiste en separar las partículas de Ese es acuerdo un a arnero rangos de industrial. tamaño, extrayendo aquella fracción que ha alcanzado un tamaño óptimo para la etapa siguiente, más de menor tamaño, mientras que la fracción gruesa generalmente vuelve a sufrir algún mecanismo de fractura, muchas veces retornando al equipo original que la produjo. El funcionamiento de los arneros es básicamente similar al tamizado, pero en forma continua. O sea, la mena se pone en contacto con una superficie perforada, parrilla malla, que separa las partículas que tienen un tamaño menor a la abertura de la parrilla de aquellas de mayor tamaño que la abertura. Por lo general, estas operaciones se realizan en seco, siendo su uso generalizado en los procesos de chancado en la división El Teniente. ¿Ya? Entonces, ustedes habían visto, hemos conversado y saben ustedes aplicar cómo seleccionar el mejor arnero. La eficiencia de un clasificador puede especificarse a través de la capacidad y de la calidad de la separación de las partículas. La capacidad es sencillamente la cantidad de material alimentado por unidad de tiempo, aunque deben especificarse los componentes sólidos como los líquidos para definirla completamente. Para los arneros, el criterio más común utilizado para definir la eficiencia se basa en la recuperación de material de un tamaño dado menor a la abertura de la parrilla que se encuentre en el sobretamaño. Los hidrociclones son actualmente los clasificadores más usados en el procesamiento de los minerales, y así sucede también en la división El Teniente. Su principal ventaja en comparación con los Esos son clasificadores ciclones. mecánicos es su simplicidad, menor tamaño y significativo menor costo. Un hidrociclón consiste básicamente de un recipiente de forma cónica, abierto en su ápice o descarga, válvula ápex, que está unido a una sección cilíndrica, la cual tiene una entrada tangencial para la alimentación. La parte superior de la sección cilíndrica está cerrada por una placa a través de la cual pasa una cañería de rebalse montada sobre el eje del equipo. La cañería se extiende hacia el cuerpo del ciclón con una sección corta y movible, conocida como buscador de vórtice, válvula vortex, la cual impide el cortocircuito de la alimentación directamente hacia el rebalse. La acción de separación en el hidrociclón es producida por la rotación del fluido, el cual desarrolla grandes fuerzas centrífugas que forman un vórtice primario y viaja hacia abajo por la pared interna del hidrociclón, arrastrando las partículas más gruesas y pesadas que salen a la atmósfera por la descarga del equipo. Producto del vórtice primario, se desarrolla un vórtice secundario, que viaja por el centro del hidrociclón en dirección opuesta, vale decir hacia arriba, y sale a la atmósfera por el rebalse arrastrando las partículas finas. Por lo tanto, las partículas dentro del hidrociclón están sometidas a dos fuerzas opuestas.
una fuerza centrífuga hacia afuera y una fuerza de arrastre que actúa hacia abajo. La fuerza centrífuga es proporcional a la masa de la partícula y también a la posición de esta al interior del hidrociclón, posición radial, por lo cual hidrociclones de menor diámetro separan tamaños menores. El rango práctico de clasificación de los hidrociclones es de 40 micrones a 400 micrones. El diámetro del hidrociclón, junto con el porcentaje de sólidos de alimentación, la presión de alimentación y la gravedad específica de las partículas, son las principales variables para la selección adecuada de un hidrociclón. A estas variables se agregan la válvula vórtex y el diámetro de la entrada, inlet, que tienen un efecto inmediato sobre la separación. El tamaño del ápex también tiene un efecto en la separación, pero en menor grado. Por ejemplo, un diámetro mayor en el buscador de vórtice, válvula vórtex, tenderá a efectuar separaciones más gruesas, mientras que un tamaño más pequeño tenderá a separaciones más finas. Debido a esto, la mayoría de los hidrociclones tienen válvulas reemplazables con diferentes tamaños disponibles. La selección adecuada de la válvula ápex es crítica para el comportamiento del hidrociclón, puesto que de su diámetro dependerá el aumento o disminución de la carga circulante. Un aumento en su diámetro producirá una mayor descarga del material alimentado y también mayores tamaños de partículas en la descarga, afinando el producto del rebalse que sale por el vórtice. ¿Ya? Oh, está ahí ya. Bueno, eso un par de videos eran gentileza de nuestros amigos de Teniente. Pero básicamente era abrir la puerta a que, ok, sabemos el tema de los molinos, pero ahora, ¿cómo lo hacemos con respecto a la clasificación del tamaño que ellos nos están entregando? ¿Ya? Porque pudiera ser que ese tamaño fuera muy grande aún y no nos da la capacidad de recuperación que esperamos de ese producto molido. O por el contrario, ese producto está siendo muy fino y podría yo cambiar, tratar más material con menos fineza, pero más material. Entonces tengo que buscar cuál es ese mejor punto para lograr la mejor ecuación entre capacidad, tonelaje, y fineza, que a su vez habla de la recuperación. Hay una última cosita. Les voy a enviar a ustedes. Perdón, ¿están viendo un listado de equipos? Sí, profe. Ya. Ahí hay un corte de un ciclón. Esto se lo envío, se lo voy a enviar. Estos que están aquí son sacados de clasificadores hidráulicos, el nombre de este capítulo. Los clasificadores hidráulicos están con nosotros y el tema de procesamiento de minerales de demasiado tiempo. ¿Ya? Clasificadores, por ejemplo, como estos que se llaman clasificadores de espiral. Este es una espiral, no sé cómo lo identifican ustedes ahí, pero es una espiral, como un sacacorcho, por así decirlo, que está puesto sobre una canaleta, que esto tiene sección circular. Entonces cae la alimentación aquí, donde está esa flechita, en input, y tiene dos output o salidas, que son estas. Entonces, junto con la alimentación, o un cachito más arriba, se echa agua limpia. Entonces, el agua revuelve todo este barro que hay aquí abajo
Esto está dando vuelta, pero lentamente, lentamente. Y hace entonces de que el material que está revuelto aquí, esta pulpa, el material más fino, llegue a un nivel en que aquí rebalsa. Entonces por aquí rebalsa un lodo liviano, agua sucia quiere decir con material fino. Aquí en el intermedio hay un material intermedio en tamaño, pero definitivamente, y mientras más cercano al agua, las partículas gruesas han caído a la base de esta canaleta y este tirabuzón las va tirando por arriba hasta que la sacan acá como arena. ¿Ya? Entonces, por aquí esta salida es arena y por aquí esta salida son finos. El equipo funciona muy bien, son muy sensibles al agua que tú le adicionas, pero tiene un pequeño detalle, de 5 a 850 toneladas por hora. Así, ¿verdad? No sé quién es, bueno, aquí arriba podría ser. Si tienes una batería con clasificadores de espiral de ese tamaño, probablemente podrías tener capacidad para tener entonces 850 toneladas de pulpa, horas de pulpa cayendo aquí. Ahí está la adición de agua. No veo por dónde esté la adición de la pulpa. Lo cierto es que todo esto que está rebalsando acá son los finos, y todo lo que no vemos que está saliendo por aquí y llevándose hasta una canaleta que hay aquí abajo son las arenas. ¿Ya? Entonces, están diferentes equipos que hacen las mismas pegas, clasificadores hidráulicos. Este otro, que son la forma de un clasificador cilíndrico, de tanque clasificador cilíndrico. Esto funciona en el símil de un espesador. Entonces se echa el material y el material decanta, y conforme decanta esta varilla que tiene a su vez unas rastras, esto está girando y las rastras están rastrillando el fondo y llevando el material más espeso hasta esta otra salida, y lo que está fino o sobrenadante o agua está rebalsando hacia afuera. ¿Ya? Esto es un clasificador de cono también. Está esto en base exclusivamente a descargas, aberturas aquí. Si yo cierro esto, sale por arriba más liviano y por acá sale más espeso. Esto se lo voy a hacer llegar a ustedes. Están nuestros viejos amigos los ciclones. Ciclones como hidrociclón. Así que creo que tengo el que está en español también. Así que cuando lo tenga, se los voy a enviar. Es para conocer que hay diferentes equipos que hacen este tipo de tareas. Entonces, lo que ya no me alcanzó el tiempo era hablar del tema más importante, los clasificadores. Los clasificadores están todo lo que ustedes quieran. Básicamente los más usados son arneros, que también se ocupan con agua, y ciclones a la forma de hidrociclones. Ellos nos dan la respuesta a todos los problemas de clasificación que tenemos, pero lamentablemente ambos no.
Los arneros son buenos en eficiencia, tienen buena eficiencia de clasificación. Pero si ustedes vieron cuando se deshuesaba ahí un ciclón, los ciclones no tienen nada adentro. No hay una malla que te diga tú eres más fino, tú eres más grueso, nada. El ciclón opera exclusivamente, como se mostraba ahí, por una diferencia de masas que están asociadas a un campo de fuerza centrífuga centrípeta, gravitacional, de modo tal de que cada uno de ellos participa según su masa y a su vez su tamaño de dos espirales, uno que interno que sube y se lleva los finos porque se lleva la mayoría del agua, y otro ciclón externo que baja y se lleva los gruesos y ojalá poca agua. No hay más que eso. Entonces, ese tipo de equipo que el que acabo de describir, el ciclón, lamentablemente no tiene muy buena eficiencia de separación. ¿Qué es lo que es eficiencia de separación? Eficiencia de separación es llevar lo grueso para lo grueso y lo fino para lo fino. Así de fácil. Entonces, si yo tengo finos en lo grueso, malo. Si tengo fino en lo grueso, sí, malo. Y grueso en lo fino, también malo. Pero pasa menos, pero también pasa. Entonces, de eso vamos a hablar en nuestra próxima clase, que es mañana. ¿Ya? Por favor, échenle una mirada a todo lo que hemos conversado y júntenme preguntas para mañana. Un minutillo antes se aceptan preguntas. Ya, los quiero mucho. Chao, niños, como dirían nuestros amigos. Gracias por estar conmigo. Chao, profe, gracias. De que... Chao, Gracias, profe. William. Chao, que estén Chao, bien, chiquillos. Matías, Catalina, Chao, Pipe. Chao. Vania, Jonathan.